por medio de Jesucristo. Te damos gracias por el privilegio que nos has dado de poder orar a ti por medio de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, oh Padre Santo, por el privilegio que nos has dado de poder traer ofrendas a tu casa y ofrecerlas delante de ti por medio de Jesucristo. Y ahora, Señor, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que mientras escuchamos tu palabra ser predicada, tu Espíritu Santo la aplique al corazón de tus hijos. Señor, yo ruego en el nombre de Jesús que mientras tu palabra es predicada, tu Espíritu Santo prospere tu palabra en nuestros corazones. Dios mío, rogamos que tú nos ilumines. Ilumina, oh Dios, nuestras mentes para poder entender tu palabra. Abre, oh Dios, nuestros corazones para poder recibirla y obedecerla. Amonéstanos hoy a través de ella. Señor, anímanos hoy a través de ellas. Y mientras la escuchamos, concédenos también regocijarnos en ti. Usa tu palabra, Señor, para edificar a tu pueblo y para salvar a los que no te conocen. Oh Señor amado, nuestros corazones están sedientos de ti. Háblanos. Anhelamos escuchar tu voz. Anhelamos, Señor, escuchar tu instrucción en esta mañana. Ayúdame a mí como pastor, Señor, a proclamar con claridad tu palabra a tu pueblo. De manera que en todas las cosas tu nombre sea glorificado. Señor, oramos en esta mañana por la Iglesia Bautista Lincoln de aquí de Dallas. Oramos, Señor, por ese cuerpo de creyentes. Ten misericordia de ellos y provee un nuevo pastor para ellos, Señor. Padre, yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y mientras tu palabra es predicada entre ellos en este día, yo ruego que tú uses la Escritura para, Señor, hacer tu propósito en la vida, Señor, de cada uno de estos hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amada iglesia, hemos llegado al final del capítulo 6 de Esdras, el cual marca, el capítulo 6, hermano, marca el final también de la primera sección de este libro de la Escritura, en el cual hemos visto, hermanos, cómo Dios sacó al pueblo de Israel del cautiverio en Babilonia y lo trajo a Jerusalén nuevamente con una misión específica, y esa misión era proclamar, construir el templo y de esa manera que se volviera a instituir o organizar, hermanos, la adoración a Dios en el pueblo, en medio del pueblo de Dios, en la ciudad de Dios, acorde a la palabra de Dios. Y Esdras capítulo 6 narra cómo el templo se había terminado, y una de las expresiones clave en este pasaje, en este capítulo, es, hermano, que todo esto se había hecho conforme la palabra que el Señor había dado por medio del profeta Ageo y Zacarías. Y esta expresión es clave en este texto porque nos recuerda una vez más que nuestro Dios es un Dios fiel, que Dios siempre cumple su palabra. Y los versos que hoy nos ocupan, versos 19 al 22, se enfocan, amados hermanos, en describir en la celebración de la Pascua. Finalmente había llegado el momento en que estos exiliados habían terminado el templo, y había llegado el momento de celebrar nuevamente la Pascua del Señor. Había llegado el momento de celebrar nuevamente la adoración a Dios como Dios había establecido en su palabra. Pero esta celebración de la Pascua, en este momento específico, tenía, mis amados hermanos, un sabor diferente para estos exiliados. Al ellos celebrar la Pascua, dice la Escritura, mis amados hermanos, que lo celebraron con gozo. ¿Por qué? No solamente porque estaban adorando a Dios conforme a su palabra. Esta celebración tenía un sabor diferente para la generación más antigua de estos exiliados. ¿Sabes por qué? Porque era la primera vez en 70 años que ellos podían volver a tomar la Pascua nuevamente. Era la primera vez después de 70 años
que ellos podían venir como familia y celebrar este gran festival en el pueblo de Dios. Ellos no podían celebrar la Pascua en Babilonia. Ellos no podían celebrarlo conforme a lo que había establecido la Escritura. Y es por eso que este momento era un momento que hacía historia en la nación de Israel. Pero esta celebración también, hermano, era diferente. Tenía un sabor diferente para la nueva generación que estaba allí. Esta nueva generación estaba celebrando esta fiesta judía con gozo y con expectación. ¿Sabes por qué? Porque era la primera vez que esta nueva generación celebraba esta fiesta. Y la habían seguro, sus padres habían hablado de esta fiesta durante el cautiverio, pero nunca la habían celebrado. Y finalmente para ellos también llegó el momento de comer del Cordero de la Pascua. En esta mañana, al considerar estos versículos, amados hermanos, quiero mostrarles a ustedes el paralelismo que hay entre esta celebración de la Pascua y una celebración muy importante en la vida de la iglesia de hoy, que es la celebración de la Santa Cena. Y vamos a extraer de estos versículos, hermanos, algunos principios que nos van a ayudar a nosotros como iglesia hoy a celebrar no la Pascua porque Cristo, el Cordero Pascual, ya fue sacrificado, sino que estos principios nos van a ayudar a celebrar de una manera bíblica la Santa Cena. Y vamos amados hermanos, a considerar estos versículos y a extraer las verdades que en ellos están, considerando tres preguntas importantes. La primera de ellas es esta. Bueno, este texto, hermanos, antes de ver las preguntas, el título del mensaje de hoy es la Pascua, una santa celebración. Y la pregunta, hermano, la primera pregunta que quiero ver con ustedes es esta. ¿Cuál es el trasfondo bíblico de la celebración de la Pascua? ¿Cuál es el trasfondo bíblico de la celebración de la Pascua? Mira conmigo el verso 19. Los desterrados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, ya que los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntamente. Todos ellos estaban purificados. Entonces mataron al Cordero de la Pascua para todos los desterrados, tanto para los hermanos, los sacerdotes, como para sí mismos. Aún cuando nosotros leemos este pasaje, es significativo notar que después de 70 años, ellos sabían exactamente cómo debían celebrar la Pascua. Ellos sabían exactamente, amados hermanos, qué debían hacer. Debían purificarse, debían matar el cordero y da la impresión que ellos tenían todos los detalles con relación a esta celebración. Y es también, hermano, significativo notar que lo primero que ellos hacen después de terminar el templo es precisamente esto: celebrar la Pascua del Señor. La Pascua era una de las celebraciones más importantes en la nación de Israel. Yo diría, hermano, que era la más importante por dos razones. La Pascua era la celebración más importante, en primer lugar, porque marcaba el comienzo de la nación de Israel como nación nuevamente. Dios, hermano, cuando Dios ordena, instituye esta celebración que es mencionada en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, Dios instituye esta Pascua en el contexto de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios había traído varias plagas sobre la nación de Israel, sobre Egipto. Faraón no se había arrepentido, no dejaba ir al pueblo, y la última plaga es la plaga de la muerte de los primogénitos. Dios esa noche iba a librar a su pueblo con mano poderosa, y Dios le dijo, Dios iba a matar a todos los primogénitos en Egipto. Y es en ese contexto donde Dios le dice al pueblo de Israel que celebren esta celebración. Tenían que agarrar un cordero, tenían que matarlo, y con la sangre del cordero tenían que marcar los postes de su casa y las puertas de su casa, para que esa noche, al pasar el ángel de la muerte, pasara por alto esa casa y no muriera el primogénito de esa familia israelita.
Y es por eso de ahí donde viene el nombre Passover, porque Dios pasaba por alto, el ángel de la muerte pasaba por alto esa casa para que no muriera nadie. Quiero que mires conmigo, hermano, Éxodo capítulo 12, versos 12 al 13. Libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 12, versos del 12 al 13. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Estos versículos que acabamos de leer constituyen un buen resumen del corazón de esta celebración, del propósito de esta celebración. Y a la vez estos versículos también nos proveen del trasfondo bíblico de la Pascua celebrada que vemos en Esdras capítulo 6, verso 19 al 22. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Amados hermanos, imagínate por un momento que tú estás allí. Esa noche iba a ser una noche horrorosa para Egipto. Y hay un detalle, hermano, en este versículo. Dice: y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Dios iba a traer juicio sobre Egipto. Pero hay un detalle: cuando nosotros leemos esto, tenemos que recordar que los israelitas que estaban allí no eran mejores que los egipcios. Ellos eran tan pecadores y tan dignos de condenación como lo eran los egipcios. Los primogénitos israelitas, hermanos, merecían también morir. Pero Dios, en su gracia, en su compasión para con su pueblo, porque Dios es un Dios fiel a sus pactos, instituye esta celebración y dice: agarren un cordero, cada familia conforme al número de su familia agarrará un cordero, lo matará, y la sangre de ese cordero, con la sangre marcará las puertas de su casa. Y dice, y la sangre, es importante el verso 13, dice: y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos. Dios, en su fidelidad y en su gracia, estaba proveyendo protección para su pueblo. No porque ellos eran mejores que los egipcios, sino porque Dios es fiel a su palabra. Quiero que notes que el cordero, el hecho de que el cordero murió, el hecho de que ellos tenían que matar un cordero, eso tenía un significado escatológico también. Esta muerte del cordero apuntaba a una muerte más excelente, a una muerte más gloriosa, la muerte de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero tenía que morir en lugar del primogénito de esa familia para que no muriera. Amados hermanos, cuando nosotros leemos el relato de la liberación del pueblo de Israel, nosotros estamos leyendo, hermano, el relato de un drama que apunta a la liberación del pueblo de Dios, de la esclavitud, no de una nación, sino de la esclavitud más terrible en la que el hombre puede ser sumido, y es la esclavitud del pecado. Todos nosotros merecemos morir por causa de nuestro pecado, pero Dios envió a su Hijo, un cordero sin mancha,
y sin contaminación a morir en nuestro lugar. Cada vez, quiero que sepas algo, hermano, cada vez que el pueblo de Israel, a partir de ese momento, celebraba la Pascua al Señor, ellos no estaban celebrando esta celebración. No podemos pensar en ella como la celebración, por ejemplo, del 4 de julio. En que el 4 de julio celebramos aquí en este país que concedía la independencia. Y aunque ese día fue el día de la independencia para ellos también, esta celebración tenía una connotación diferente. Ese día, hermano, todas las familias se reunían y celebraban más que la independencia de la nación de Israel. Ellos ese día celebraban la redención que Dios llevó a cabo con mano poderosa por medio de Moisés a su pueblo. Ese día, cada vez que ellos celebraban la Pascua, ellos estaban celebrando una santa celebración, porque ese día ellos, amados hermanos, estaban celebrando que Dios es un Dios redentor, que Dios es el Dios redentor de su pueblo. Esta celebración era una celebración santa, porque ese día, mis amados hermanos, mientras ellos comían del cordero, mientras comían de los panes sin levadura, ellos eran testigos de un drama, del drama del Evangelio, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había una celebración tan importante para Israel como esta. Amados hermanos, quiero enfatizar para ustedes en esta mañana que esta celebración, la Pascua, apuntaba, amados hermanos, a varios aspectos de la obra de Cristo y de la vida de Cristo. Amados hermanos, el cordero que ellos debían ofrecer era un cordero sin mancha, no podía tener defectos. Y este cordero apuntaba a Cristo, el Cordero de Dios que es perfecto, muriendo en lugar de pecadores. La sangre del cordero, amados hermanos, que derramada en aquellas casas, apuntaba, hermanos, señalizaba una vez más la muerte de Cristo, la cual satisfacía la justicia y la ira de Dios que nosotros provocamos. Es por esa razón que Pablo, escribiéndole a los Corintios, dijo: porque aún Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado. Ahora bien, ¿por qué todo esto es importante para nosotros? Amados hermanos, ¿por qué conocer el contexto o el trasfondo bíblico de esta celebración es importante para la iglesia de hoy? Porque, amados hermanos, de la misma manera, hermanos, que la Pascua apuntaba a la liberación que Dios llevaría a cabo, la redención que Dios llevaría a cabo por medio de Jesucristo. De esa misma manera, hermano, la Santa Cena es una santa celebración para la iglesia, porque cada vez que la iglesia celebra la Santa Cena y venimos a la mesa del Señor, estamos celebrando, estamos anunciando la redención llevada a cabo por Cristo en la cruz del Calvario. Y ese es ahí el paralelismo entre la Pascua y la Santa Cena. Ya nuestra iglesia cristiana no celebra Pascua porque la Pascua apuntaba a Cristo. Hoy nosotros celebramos la Santa Cena. Y al igual que el pueblo de Israel, cada vez que nosotros la celebramos, o sea, de la misma manera que cuando ellos celebraban la Pascua, celebraban la redención que Dios había llevado a cabo, de esa misma manera, al celebrar nosotros la Santa Cena, estamos celebrando, estamos anunciando que Cristo murió por nuestros pecados. Mira conmigo, 1 Corintios capítulo 11, versos 25 al 26. 1 Corintios capítulo 11, versos 25 al 26. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 25 al 26. ¿Todos lo tienen, hermanos?
Dice la palabra del Señor de esta manera: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Todos, si usted lleva cierto tiempo en la iglesia o ha crecido en la iglesia, sabe, seguramente ha leído este pasaje en más de una ocasión. Y creo que todos estamos de acuerdo, estarían de acuerdo conmigo cuando digo que de todo este versículo, de todo lo que hemos leído en estos dos versículos, la frase más célebre de estos versículos, ¿cuál es? En memoria de mí. Es por eso que en la Santa Cena, en la mesa de la Santa Cena, siempre están esas palabras enfrente: en memoria de mí. Y muchas veces cuando nosotros celebramos la Santa Cena y leemos esa expresión en la mesa de la Cena del Señor, nos hemos hecho tan familiar con ella que muchos hemos perdido de vista qué es lo que significa tomar la cena en memoria de mí. Tomar la cena, cuando la iglesia viene a la mesa del Señor a participar de estos elementos, nosotros no estamos celebrando un rito más. Nosotros no estamos celebrando algo que, ¿sabe? No es un elemento más en el culto. Es celebrar la mesa del Señor, hermano, tiene gran relevancia y significado para la iglesia, porque cada vez que tomamos de estos elementos, cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, debemos hacerlo, dice Cristo, en memoria de Él, recordándolo a Él. Y esa expresión no significa que al venir a la mesa vamos a decir: oh, me acuerdo de que Cristo murió por mí. No es eso lo que significa. Tomar la cena del Señor en memoria de Cristo implica, mi amada iglesia, participar de ella, recordando y proclamando el carácter sustitutivo de la muerte de Cristo en la cruz. Cada vez que nosotros tomamos la mesa, los elementos de la mesa, hermanos, debemos hacerlo en memoria de Él, lo cual implica que cada vez que participamos del pan y de la copa, tú y yo somos recordados una vez más que el hombre necesita salvación, que el hombre necesita un Salvador, y que ese Salvador es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada vez que celebramos la Santa Cena, lo hacemos en memoria de Cristo, porque somos recordados que Cristo, el Cordero de Dios, nos hizo libres del poder del pecado y de la muerte. Al comer el pan, representa su cuerpo partido en la cruz del Calvario, crucificado en nuestro lugar. Somos recordados que Él murió para que nosotros podamos tener vida. Hermano, y es por eso que la Santa Cena es más, ¿sabe? No es un rito más, es una celebración santa para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ese día, cada vez que lo hacemos, la iglesia proclama la redención que Dios lleva a cabo y llevó a cabo en Cristo Jesús. En segundo lugar, quiero que veas conmigo, hermano, la segunda pregunta que quiero responder a la luz de este pasaje es esta: ¿quiénes podían participar de la celebración de la Pascua? ¿Quiénes podían participar de la celebración de la Pascua? Leen nuevamente conmigo Esdras capítulo 6, verso 20 y verso 21. Esdras capítulo 6, verso 20 al 21 dice: ya que los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntamente, todos ellos estaban purificados, entonces mataron al Cordero de la Pascua, para todos los desterrados, tanto para sus hermanos los sacerdotes como para sí mismos. Comieron la Pascua
los hijos de Israel que habían vuelto del destierro y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos, para buscar al Señor Dios de Israel. Estos dos versículos que acabamos de leer son muy instructivos, amados hermanos, al considerar esta pregunta, pues en ellos nosotros encontramos no solamente la respuesta a esta pregunta, sino también un principio que es aplicable para nuestros tiempos también. Y fíjate, hermano, cuando hay varias características de las personas que participaron de esta celebración. El texto dice claramente que participaron ¿quiénes? Todos los exiliados, todos los desterrados. ¿Quiénes eran estos desterrados? Bueno, el texto nos dice en el verso 21 que eran los hijos de Israel. Eran el pueblo de Dios. Y también el verso 21 nos dice que participaron todos aquellos que se habían separado de las impurezas de las naciones de la tierra. ¿Quiénes eran este grupo de personas? Bueno, resumiendo lo que tenemos en pantalla, podemos decir que de esa Pascua específica participaron dos grupos de personas. Los hijos de Israel, los israelitas que habían salido de Babilonia, que habían reconstruido el templo, y todos aquellos que estaban alrededor de ellos, que se habían separado de las impurezas de las naciones. ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas, hermanos, eran, muchos teólogos con los cuales yo estoy de acuerdo, dicen que estas personas de las cuales está hablando aquí, eran exiliados de otras naciones que habían sido, hermanos, reubicados por Nabucodonosor en Jerusalén cuando él destruyó a Jerusalén. Eran personas que adoraban falsos dioses, eran personas que no pertenecían al pueblo de Israel y se habían convertido a la fe del pueblo de Dios. Y dice que ellos se alejaron, se separaron de las impurezas de las naciones y se unieron al pueblo de Dios, dice el texto, para buscar el pueblo de Dios. Amados hermanos, todos los que estaban aquí, tanto los exiliados, los hijos de Israel, como estas personas, debían también, dice el texto, que debían purificarse para poder participar de esta celebración. Porque de lo contrario, aún los israelitas, hermanos, piensen esto, aún ellos tenían que ir por un rito de purificación antes de venir a celebrar la Pascua. Porque la ley establecía que el que no se purificara tendría que ser cortado del pueblo de Israel. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que el que viniera a la Pascua sin haber sido purificado primero, tenía que morir irremisiblemente. Todos ellos, los sacerdotes, todos ellos tenían que purificarse para venir a celebrar esta fiesta. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros, hermanos? Porque hay aquí un principio vital que la iglesia no puede olvidar. ¿Quiénes pueden hoy venir a la mesa del Señor? ¿Para quién es la celebración de la Santa Cena? Esta santa celebración, al igual que la Pascua, solamente es para el pueblo de Dios. Para los redimidos. Para aquellos que han sido purificados con la sangre del Cordero. Esta celebración no es para los observadores. ¿Quiénes son los observadores? Aquellos que vienen a la iglesia de vez en cuando y de cuando en vez, se sienten bien en la iglesia, pero no se han comprometido con Cristo. Esta santa celebración, amados hermanos, es para aquellos, para los hijos de Dios solamente. Para aquellos, amados hermanos, que han sido apartados por Dios de las impurezas de las naciones. Para aquellos que han sido unidos al cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Aquellos que han sido apartados por Dios del mundo para buscar el rostro de Dios. Es por eso, amados hermanos, que en nuestra iglesia nosotros no damos la Santa Cena a los niños.
por un momento en esta última descripción que aparece en el texto. Lo que usted tiene ahí, vamos a verlo en el texto, porque quiero que usted lo mire en el texto. Mire el verso 21. Dice: comieron la Pascua los hijos de Israel, que habían vuelto del destierro, y todos aquellos que se habían apartado de las impurezas de las naciones de la tierra, para unirse a ellos, para buscar al Señor Dios de Israel. Lo que usted lee en este versículo, hermano, lo que acabamos de leer en este verso 21, es una descripción de lo que hoy conocemos como la conversión cristiana. Cuando dice que se apartaron, que se separaron de las impurezas de las naciones, está hablando ahí, eso es un cuadro del verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento precisamente es eso, es separarnos de las prácticas pecaminosas del mundo en que nosotros vivimos, para unirnos al pueblo de Dios y buscar su rostro continuamente. Amén. Esa es la verdadera conversión. Y solamente estos, los hijos de Dios, los que se habían convertido, podían entonces venir y celebrar la Pascua. De esa misma manera, hoy solamente los que son cristianos, los que han sido regenerados, pueden participar de la mesa del Señor. Pero también solo aquellos, hermanos, que han sido regenerados y que se han identificado públicamente con Cristo por medio del bautismo. No es suficiente decir soy cristiano. No es suficiente sentarte en el templo todos los domingos. Eso no te hace ser parte del pueblo de Dios. Si tú eres cristiano, la Biblia dice que el primer paso de obediencia a la fe es bautizarte. Porque cuando te bautizas, tú te estás identificando públicamente con Cristo. Tú estás testificando públicamente de que tú te estás separando de las impurezas de las naciones y te has unido al cuerpo de Cristo para buscar el rostro de Cristo. Solamente aquellos que han sido regenerados y se han identificado públicamente con Cristo y se han unido a la iglesia de Cristo pueden celebrar hoy la Santa Cena. Es por eso, amados hermanos, que la Santa Cena es de carácter exclusivo. No es para todo el mundo. Es solamente para el pueblo de Dios. Pero la Santa Cena, a la misma vez, es de carácter inclusivo. Porque todos aquellos, aún tú en esta mañana, si tú estás fuera de Cristo, tú puedes participar de la mesa. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Si tú crees y te arrepientes, Dios te perdona. Si tú crees y te arrepientes, si tú crees en Jesucristo hoy y te arrepientes de tu pecado, tú puedes venir y ser parte del pueblo de Dios y participar de la mesa del Señor. Es por eso que en esta mañana yo quiero, en el nombre de Cristo, invitar a todos aquellos que están aquí hoy, que no conocen a Cristo, que están fuera de Cristo, que están excluidos del pueblo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. El mismo Señor Jesucristo dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y cuando Cristo dijo estas palabras en Juan capítulo 6, lo que Cristo está diciendo, comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo, es, hermano, un lenguaje que Cristo usa para enseñarnos que debemos, el que participa con Cristo en su muerte y en su muerte, participará también con Él en su resurrección, porque Dios le dará vida eterna.
¿Y cómo tú puedes participar con Cristo en su muerte? Creyendo en Él. Creyendo que su muerte es suficiente para perdonar tus pecados. Creyendo, tú participas de Cristo en su muerte, hermano, de la muerte de Cristo, cuando tú crees que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarte de todo pecado y de toda maldad. Es por eso que yo, una vez más, en nombre de Cristo, yo te llamo hoy: cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados, y Dios te dará vida eterna. Y si tú has creído en Cristo y no has sido bautizado, identifícate con Él por medio del bautismo, para que tú también puedas venir a la mesa del Señor. Amados hermanos, por último quiero ver con ustedes esta última pregunta. ¿En qué actitud debían participar de la cena del Señor, de la Pascua, de esta gran celebración? Hasta aquí nosotros hemos visto cuál es el trasfondo bíblico de la celebración de la Pascua. Vimos también quiénes podían participar de la celebración de la Pascua. Y por último consideraremos, hermanos, en esta preciosa mañana, en qué actitud debían participar de la celebración de la Pascua. Mira conmigo el verso, nuevamente, verso 21 y verso 22. Dice: comieron la Pascua los hijos de Israel que habían vuelto del destierro, y todos aquellos que se habían apartado de las impurezas de las naciones de la tierra para unirse a ellos, para buscar al Señor Dios de Israel. Y con gozo celebraron por 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor los había llenado de regocijo, y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria, para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Hay algo, amados hermanos, en este pasaje que es muy importante. En el verso 21 dice: comieron la Pascua los hijos de Israel. Y en esa expresión, esa expresión es importante por la siguiente razón. Cada vez que los israelitas se iban a reunir como familia para comer de la Pascua, ellos sabían que esa noche iban ¿a qué? A comer. Ellos tenían que venir con la disposición de ser alimentados, de participar de ese cordero. De la misma manera, cuando nosotros, amados hermanos, celebramos hoy la Santa Cena, la iglesia de Cristo debe venir a la mesa del Señor, amados hermanos, conscientes de nuestra necesidad de ser alimentados de Cristo. Es por eso que la Santa Cena es más que un memorial, es más que un recordatorio. La Santa Cena es un medio de gracia. La Santa Cena es un medio de gracia, y cuando nosotros venimos, debemos venir conscientes de que necesitamos ser alimentados, no de pan que perece, sino del pan de vida que es Cristo. Por eso, hermano, la iglesia del primer siglo celebraba la Santa Cena regularmente, todas las semanas. ¿Saben ustedes cuando decimos, hermano, que la Santa Cena es un medio de gracia? ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Amados hermanos, el pastor y teólogo Richard Barcelos define lo que es los medios de gracia de esta manera. Un medio de gracia, hermano, no es más que es un medio que Dios ha instituido para impartir gracia a los creyentes. O sea, para impartir poder espiritual, un cambio espiritual, ayuda espiritual, fortaleza espiritual y bendiciones espirituales. Los medios de gracia son esos conductos por medio de los cuales Cristo ajusta, cambia, transforma y madura a los creyentes. Eso es un medio de gracia. Y la Santa Cena es uno de los medios de gracia, es uno de esos conductos por los cuales Cristo alimenta,
cambia, transforma y madura a su pueblo. Es por eso, amados hermanos, que cuando tú y yo venimos a esta celebración, tú y yo debemos venir conscientes de que ese día tú necesitas ser alimentados de Cristo. Tú necesitas que Cristo imparta gracia a tu alma. Que Cristo imparta, hermano, poder espiritual, el poder espiritual que tú necesitas para vencer el pecado, para vencer toda tentación. Cuando tú vienes a la mesa del Señor, tú y yo debemos venir conscientes de que necesitamos que Dios imparta a través, hermano, de la participación en su mesa, que Dios imparta la ayuda espiritual que tú y yo necesitamos. Tú y yo somos débiles. Es por eso que necesitamos alimentarnos regularmente de la palabra predicada y del evangelio dramatizado en la mesa del Señor. Es por eso que los cristianos, amados hermanos, que no se congregan, no viven de pecado y en pecado. Mi pastor en Houston solía decir en la clase para nuevos miembros que cuando un creyente deja de congregarse, era señal o de que se estaba abriendo la puerta para una vida de pecado, o también podía ser señal de que ya ese hermano estaba viviendo en pecado. Porque es imposible vivir la vida cristiana fielmente si no somos alimentados constantemente por Cristo por medio por la vía de los medios de gracia. Tú y yo necesitamos fortaleza espiritual. Tú y yo necesitamos las bendiciones espirituales. Usted recuerda Efesios capítulo 1, verso 3. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esas bendiciones espirituales de las que habla Efesios capítulo 1, verso 3, Dios las imparte al creyente por medio de los medios de gracia. Y es por eso que al venir, no debemos venir, hoy es Santa Cena. No debemos venir con la curiosidad de, déjame ver a qué sabe el jugo. No, debemos venir conscientes. Debemos venir con expectación, hambrientos de Cristo. Aliméntame, Señor, de ti. Pero también, amados hermanos, al venir a la mesa del Señor, debemos venir con un corazón arrepentido de nuestros pecados. Dice el texto, hermano, una de las cosas que resaltan en este pasaje de la Escritura es que, fíjate, el verso 20 dice que los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntamente. Todos ellos estaban purificados porque ni aun ellos podían participar dentro de la Pascua sin haber sido purificados de sus pecados, sin haber ido por el rito de la purificación. Y el verso 21 obviamente vuelve de nuevo a enfatizar esta importancia, la importancia del arrepentimiento para participar de la Pascua, cuando dice, y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones. De la misma manera que estos exiliados tenían que purificarse primero para venir a la mesa del Señor, a la Pascua, de la misma manera la iglesia hoy debemos de venir a la mesa de Cristo con un corazón arrepentido. Usted sabe, hermano, ya tú y yo no tenemos que ir por un rito de purificación antes de venir a la mesa del Señor, porque ya nosotros hemos sido purificados con la sangre de Cristo. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Lo único que tenemos es que venir con un corazón arrepentido, reconociendo nuestro pecado y nuestra necesidad de perdón. Y yo te pregunto, ¿es esa la actitud con la que tú vienes a la mesa del Señor?
sabiendo que tú necesitas ser perdonado. Mira conmigo, hermano, dos pasajes de la Escritura. Primero los Corintios, capítulo 11, versos 27 al 29. Primero los Corintios, capítulo 11, versos 27 al 29. Amén. No ese, déjame leer lo voy a leer en el texto porque lo puse en mis notas, denme un segundo solamente. Dice el verso 27, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. ¿Cuántas veces no hemos leído este pasaje en nuestra iglesia? Cada vez que celebramos la Santa Cena. Pero quiero que pienses conmigo por un momento en lo que estos versos significan. Amados hermanos, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, al instruir a la iglesia de los Corintios acerca de la manera en que deben de venir, la actitud en la que deben venir a la mesa del Señor, él le dice, de manera, porque la mesa de Cristo, la celebración de la mesa del Señor, es una proclamación de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dice, por esa razón, dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es lo que es comer la mesa del Señor indignamente? Amados hermanos, comer la mesa del Señor, participar de estos elementos indignamente, es participar de ellos sin discernir, sin entender, en primer lugar, lo que esto significa. Es participar de ellos, hermanos, sin entender el Evangelio. Y es participar de ellos, amados hermanos, de estos elementos, en pecado. Sin un corazón arrepentido. Y dice el texto, hermano, el verso 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo, hermano, que una vez más, que para venir a la mesa del Señor debemos venir con este corazón arrepentido, reconociendo y confesando nuestros pecados. Debemos prepararnos para venir a la mesa del Señor. Mira primero los Corintios, capítulo 5, versos 7 al 8. Amén. Primero los Corintios, capítulo 5, versos 7 al 8. Dice la palabra del Señor de esta manera: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Obviamente, hermanos, este pasaje de la Escritura también, hermanos, es un recordatorio de la actitud con la que nosotros debemos venir a la mesa del Señor. Debemos venir, hermanos, con un corazón arrepentido. No podemos venir a esta mesa en pecado. Porque al celebrar esta mesa, nosotros estamos celebrando que Cristo murió por nuestros pecados. Y por último, hermanos, debemos venir a la mesa del Señor con una actitud gozosa. Si usted se fija en Esdras capítulo 6,
Vamos a volver a ese pasaje. Esdras capítulo 6. Dice, hermano, en el verso 19, no quiero que pierdan de vista esto, dice: los desterrados celebraron la Pascua. Eso implica, ¿qué cosa, hermano? Gozo. Ellos no venían a la Pascua en una actitud, ellos no venían como uno va cuando va a un funeral. Ellos venían a celebrar al Dios Redentor que lo había librado de la esclavitud de Egipto. Y en el verso 22 dice: y con gozo celebraron por 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor los había llenado de regocijo y habían vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria, para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Fíjate cómo el escriba, inspirado por el Espíritu Santo, enfatiza que ellos celebraron, y celebraron ¿con qué? Con regocijo, con gozo en su corazón. Y celebraron la fiesta, hermano, de los panes sin levadura. Era una fiesta que comenzaba el día siguiente al día de la Pascua y duraba por 7 días. Por 7 días ellos estaban celebrando esta fiesta, que en un momento de la historia, esta fiesta vino a ser una con la de la Pascua, porque estaba muy relacionada. Y cuando el libro de ¿en qué consistía esta fiesta? Amados hermanos, quiero que mires conmigo, quiero terminar con este versículo de la Escritura, Deuteronomio capítulo 16, verso 1 al 3. Deuteronomio capítulo 16, verso del 1 al 3. Y con este texto termino, hermanos. Amén. Dice: observarás el mes de Abib y celebrarás la Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios con ofrendas de tus rebaños y de tus manadas, en el lugar que el Señor escoja para poner allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Amados hermanos, en la fiesta de los panes sin levadura, estos panes, hermanos, el Deuteronomio los describe como los panes de la aflicción, porque cada vez que ellos participaban de esta fiesta, por 7 días ellos estaban celebrando y recordando la aflicción de la cual Dios los libró la noche que los sacó de Egipto. De la misma manera, cuando nosotros celebramos la mesa del Señor, debemos venir con gozo, porque al celebrarla estamos no solamente recordando y proclamando el sacrificio de Cristo. Mi amada iglesia, cada vez que tú y yo comemos del pan y bebemos de la copa, debemos hacerlo no solamente con un corazón arrepentido, sino también con un corazón gozoso, porque cada vez que participamos de ella, tú y yo estamos recordando de la aflicción del pecado, de la cual Cristo nos hizo libres. Por eso debemos venir con gozo. Por eso debemos venir con un corazón preparado a la mesa del Señor. Porque ella, al igual que lo fue la Pascua en aquel tiempo, es una santa celebración. Que el Señor nos ayude a participar de su mesa en la actitud correcta. Quiero invitarle, hermano, a que se ponga en pie. Y vamos a cantar al Señor este último canto. Tú satisfaces, oh Señor. Y mientras cantamos a Cristo en esta mañana, pide, Señor, continúa alimentándome por medio de tu palabra. Satisface mi alma. Cada vez que venga a tu palabra, cada vez que venga a la mesa, satisface mi alma de Cristo, porque solamente tú puedes satisfacer.
Canta con gozo al Señor. Inclina tu rostro. Vamos a orar.
Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, oh Dios, por tu palabra cantada, por tu palabra leída y por tu palabra predicada. Quiero rogarte, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tú apliques tu palabra a nuestros corazones y que tú las prosperes, oh Dios, en nosotros. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, te rogamos que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén, amén y amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. De esta manera estamos despedidos.